Hola, bienvenido a tu canal Sendero Victorioso. Hoy daremos lectura al libro del Evangelio según San Mateo en el capítulo 17 del verso 1 al verso 27. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En este capítulo podemos ver cómo Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran discípulos de Jesús, fueron testigos no solo de una experiencia divina, sino de una revelación que Dios haría en ese momento al decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y es que aún en estos tiempos, Dios elige a quienes revelar el propósito de Jesús, su vida, su muerte en la cruz y aún su resurrección. Pero en estos tiempos hay personas que se rehúsan a escuchar o a creer sin importar que la gloria de Dios sea manifestada en sus vidas. Tanto que en este pasaje también se habla de la incredulidad que podemos llegar a tener, aun siendo creyentes, seguidores o discípulos de Cristo. Porque cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado y lo hace libre, lo hace llamando a sus discípulos incrédulos, perversos y hombres de poca fe. Y es que hoy en la actualidad, cada uno de los que escuchamos este mensaje hemos sido testigos del amor, del favor y misericordia de Dios en nuestras vidas, como algo que ya nos es muy común y corriente en nuestras vidas, como el despertar con vida cada día, y dejamos de ver cada cosa en nuestras vidas como un milagro de Dios. Y nuestra fe se corrompe, volviéndonos incrédulos, dudando al primer obstáculo o prueba, y olvidamos que si creyéramos y tuviéramos fe en Dios, podríamos lograr cualquier cosa. Por eso Jesús decía a sus discípulos, y también hoy nos habla a nosotros diciendo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que no solo es de creer de labios, sino con fe alimentada y fortalecida en oración y ayuno, lograremos aquello que nos parezca imposible, pues Dios obra para que aquello suceda. Porque en el verso 22 y 23, donde Jesús anuncia su muerte, también habla de que resucitará. Así que aquellos que creemos en Jesús, creamos en ese Dios vivo que reina en nuestras vidas, sometiéndonos a la voluntad de nuestro Dios Padre. Y con esto entenderemos que todas las cosas en nuestra vida son permitidas para bien. Nos habla de la obediencia, tanto en lo espiritual como en la orden terrenal, al dejar ver un milagro a través de pescar un pez que ayudaría a Pedro a pagar los impuestos. Y es aquí donde podemos ver cómo Dios siempre nos da la instrucción de cómo actuar para aún cumplir con nuestra obligación terrenal y celestial. Por eso, en esta hora, te invito a que escuches, confíes y te dejes guiar por la voz de Dios haciendo esta oración de fe y diciendo: amado Jesús, en esta hora te invito a que entres en mi vida. Límpiame de todo pecado que he cometido, aún aquel pecado que desconozco. Sé tú mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame a partir de hoy. Amén. Te invitamos a que sigas compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.